Saludos desde el estudio Aracelis Melo en el canal AME de República Dominicana. En el programa de hoy vamos a estar felicitando y hablando de lo que nos espera si el petróleo sube, de la extraña subida del euro en el mercado, de las barandillas debiluchas que ponen ahora en las autopistas, del descargo a Rodríguez Pimentel. Hablaremos de otra vez el préstamo a los ayuntamientos para la regalía, de los feminicidios, el mismo 1 de enero, de la gente liada con tarjetas de crédito, de por qué tienen a Marisol Franco detenida, de los 2 jóvenes esposados y asesinados por policías en La Romana y de muchos temas más. Así que comencemos. Amigos, todos los economistas del país opinan que la crisis generada por el problema entre Irán y Estados Unidos, que se ha calmado pero está ahí latente, va a provocar movimientos de subidas en el precio del petróleo, cosa que ya se comenzó a ver en estos días, volvió a calmarse, pero era un asunto obvio, ¿no? Y eso obligó a que aquí subieran el precio de los combustibles la semana pasada. Sin embargo, a pesar de que eso es de ley, de lógica, que si hay crisis allá, suba el precio del petróleo y los combustibles aquí, el señor ministro de Economía entiende, según una crónica de periódico, que el gobierno dominicano cuenta con los proyectos del metro y del teleférico para enfrentar el impacto que pudiese dejar el alza del crudo mundial en el sector transporte. O sea, que no importa que el petróleo suba, aquí con el metro y el teleférico que están solo en la capital, ¿verdad? Vamos a compensar los efectos de esa subida. Pero venga acá, señor ministro, usted nunca ha agarrado un tapón. Usted no ha visto el desorden que tenemos en las calles y en las carreteras de este país, desperdiciando una enorme cantidad de combustible por la falta de organización. Además, por más que el metro y el teleférico estén dando un buen servicio, ahí se mueve una cantidad ínfima en sentido comparativo al total de personas que se transportan cada día en este país. La verdad, señores, es la que expresó en septiembre pasado el economista Pavel Issa, y eso fue en septiembre pasado. Y lo traje aquí porque esto es lo que yo creo que es la realidad. Dice Pavel Issa, desde el punto de la economía en su conjunto, la preocupación principal es que la factura petrolera crezca mucho, lógico. Si esto sucede, y esto no es cuestión de que con metro se resuelve, se compensa. Si esto sucede, obligaría a desviar recursos necesarios para importar otros insumos como maquinaria, equipo, bienes de consumo, a fin de pagar por importar la misma cantidad de hidrocarburos. Como para que esta economía crezca necesita divisas para importar lo que no produce como insumos y maquinaria y equipo, el aumento en la factura petrolera deja menos espacios para crecer y crear empleos. El crecimiento observado entre 2014 y 2018 tuvo mucho que ver con los bajos precios de petróleo en ese periodo. Y continúa diciendo Pavel Issa, eso fue en septiembre, en ese artículo. Solo para que se tenga una idea del peso de las importaciones petroleras, si los precios retomaran a los niveles de antes de 2014, la economía tendría que destinar casi 1.400 millones de dólares adicionales para pagar por la factura petrolera. Esto es equivalente a más del 18% de los ingresos por turismo, a casi el 20% de los ingresos por remesas y a más de la mitad de la inversión extranjera directa de 2018. Adicionalmente, una factura petrolera acrecentada pondría una mayor presión sobre el mercado cambiario porque el país estaría obligado a erogar más divisas para seguir importando un volumen similar de hidrocarburos. Y usted entonces, señor ministro de Economía, me dice que con el metro y con el teleférico
vamos a enfrentar el impacto de una inminente alza en el petróleo. Pero no relaje, hombre, no, por Dios. En breve vamos a comenzar con las felicitaciones. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Amigos, extrañamente, en días pasados ocurrió un fenómeno en el sector cambiario que no habíamos visto nunca. Ocurre que, bueno, tradicionalmente cuando sube el precio del euro es porque también sube el precio del dólar. O sea, es decir, son movimientos paralelos, ¿no? Eso es lo tradicional. Pero lo que se vio recientemente fue que el euro subió de precio en el mercado, mientras el dólar se mantenía más o menos estacionado. O sea, que no hubo un incremento proporcional entre ambas monedas. ¿Por qué ocurrió eso tan extraño? Bueno, la única explicación posible es que alguna institución, algún sector capitalista o quizás el gobierno haya comprado y acumulado euros. No sé. ¿Por qué y para qué? No tengo la menor idea. Y eso es difícil de adivinar porque entonces nos conduciría por los callejones de la conjetura, donde entonces habría que involucrar hasta la posibilidad de que ciertos organismos crediticios que prestan en dólares estén programando
ponernos ya restricciones por la cantidad de deuda que tenemos arriba. Es una conjetura. ¿Qué será? ¿Quién estaba comprando euros? Sabrá Dios, dijo Lucho Gatica. En su edición del día 3 de enero pasado, el diario El Caribe publicó una crónica donde denunciaba que en 17 kilómetros del trayecto de la autopista Joaquín Balaguer, desde el Puente Seco hasta la rotonda a la entrada del municipio de Villa Bisonó, o sea, Navarrete, las barandas esas de seguridad están todas destruidas y que el periódico lo había denunciado hacía mucho tiempo, pero que aún no se sustituyen. La mayoría de esas barandas están retorcidas, señores, porque son tan débiles que no pueden cumplir la función de detener los vehículos accidentados que chocan con ellas. Y la razón es sencilla. Desde hace mucho tiempo se dejaron de colocar aquellas barandas de un metal fuerte, de hierro, difíciles de doblegar, que se encontraban, por ejemplo, en la autopista Duarte. Y lo que se coloca ahora es una baranda de calibre fino. No sé si porque resultan más económicas o quizás dejan mejor rentabilidad. Lo que sí es que si van a poner de esas debiluchas, mejor sería lo mismo que no pongan nada, porque eso no tiene fuerza ni para aguantar una motocicleta. Por eso están todas retorcidas. No, hombre, no. Bueno, felicitaciones al distinguido hombre público y político don Héctor Rodríguez Pimentel, porque por fin, después de años dando vueltas en los tribunales, se dictó descargo a su favor de la acusación de haberse apropiado de nada menos que 1.500 millones de pesos y 56.000 no sé cuántos dólares. Yo creo que nadie debe sentirse frustrado o ofuscado por esa decisión de tribunal, porque yo sospecho que no hay ningún tonto que estuviese esperando que ocurriera otra cosa que no fuera el descargo. En un país donde difícilmente alguien del sector político sea enviado a la cárcel por asunto de supuesta corrupción. Con esto no quiero decir que él fuera culpable, no, sino que aquí es muy difícil que un político vaya preso. Así que, nada, felicidades a don Héctor. Usted entró ya al club de los políticos liberados de culpas. Su imagen ha quedado limpia para fines legales porque nadie le pudo probar que usted se cogió esos cuartos. Y en el supuesto caso de que se haya cogido algo, entonces, nada, disfrútelo sin problemas y no haga caso a las miradas acusadoras de los necios en la calle, que se mueran de envidia. Hay que felicitar a los ayuntamientos del país que sin mucho apuro consiguieron que el Congreso aprobara el préstamo para ellos poder dar el salario 13 a todos sus servidores en el mes de diciembre. Dice el presidente de la Federación de Municipios que eso ocurrió porque no se cumple con la asignación del 10% del presupuesto que establece la ley a los ayuntamientos. Pero bueno, no todos los ayuntamientos del país están en situación de precariedad por esa razón, porque no todos necesitaron del préstamo para poder dar el doble sueldo. Y sinceramente, el Congreso, en vez de hacer esa aprobación tan alegremente como lo hizo, debió reclamar explicaciones a todos los ayuntamientos de por qué tuvieron que endeudarse para poder pagar las regalías. Unos sí y otros no. Lo que hicieron fue simple y llanamente aprobar el préstamo rápidamente, porque como no les duele en la costilla a ninguno de los congresistas, con los cuartos ajenos, hacer fiesta, lo clásico. Señores, innegablemente es alarmante
que el año haya comenzado con la muerte de 4 mujeres por parte de maridos y exmaridos. Me llamó mucho la atención el caso de Ocoa, donde un hombre le dio varias puñaladas a una mujer de 25 años de edad, madre de un niño de 3 años. Pero no había relación amorosa alguna entre ellos, ni en ese momento ni antes, ni actual ni pasada, sino que ellos se encontraron, según dice la crónica de prensa, se encontraron en un bar, él la cortejó, le propuso y ella le dijo que no. Incluso ella prefirió marcharse del lugar, pero ese caballero le cayó atrás y le propinó 4 puñaladas. ¡Qué belleza! Este es el tipo de acciones a las que uno quisiera como encontrar lógica, pero no es posible. Y sabe una cosa, que en lo personal a mí me da la sensación de que todas estas agresiones de hombres a mujeres va a impulsar la tendencia al lesbianismo por ósmosis. Imagínese usted en un país donde de cada 2.4 matrimonios, 1 termina en divorcio, o sea, más de un 40%. Esa es la señal de que las parejas no están logrando el objetivo de la armonía y la convivencia pacífica en el hogar. Yo lo veo grave, no sé usted. Con el crédito otorgado vía tarjeta de crédito, se anunció en una crónica de prensa que los usuarios en el país habían consumido el año pasado 532.800 no sé cuántos millones en apenas 10 meses del año pasado. A mí me pareció exagerado, pero por eso luego el Banco Central aclaró que esa cifra era errada y que el monto real fue de unos 53.000 y tantos millones. De todos modos, es evidente que el mejor negocio para los bancos es la tarjeta de crédito, porque estamos hablando de una tasa de financiamiento de un mínimo un 60% anual. Una cifra que está muy lejos de la que se aplica a préstamos comerciales, a préstamos industriales y hasta a los personales, que son los más caros. Habrá que ver o habría que ver cuál es el monto de la economía flotante que hay en este momento vía tarjeta de crédito. Porque hay gente que apenas abona a los intereses y usa 2 o 3 tarjetas simultáneamente, una para tapar a la otra, y así sucesivamente le pago a esta y entonces tapo esta. El rejuego. También hay que tener en cuenta, sí, que si bien la tasa de financiamiento es alta en las tarjetas, el nivel de riesgo de este tipo de préstamos es altísimo para los bancos. ¿Cuál será la tasa promedio de morosidad vía tarjeta de crédito? Voy a averiguar porque sería interesante saberlo. Sería interesante. Hay que felicitar al Tribunal Superior Electoral porque parece que en el presupuesto los relegaron a la colita con una asignación por debajo de lo que ellos aspiraban. El presidente del tribunal se ha quejado de que ellos pidieron 1.040 millones en el presupuesto, pero la aprobación está lejos de ahí. Dice él que ellos no tienen condiciones físicas para poder trabajar. Hubo un juez que dijo que el gobierno está ahogando económicamente a ese tribunal. Y esa opinión levanta la sospecha de que el gobierno está castigando al Tribunal Superior Electoral por haber complacido tanto al sector de Leonel Fernández. Digo, eso es pura conjetura. Pero conociendo los niveles de resentimiento y venganza de cierta gente, no lo dudo, no lo dude. En un momento volvemos con más felicitaciones, no se vaya.
El bloqueo de las intersecciones es la principal causa de represamiento vehicular y disminución en la velocidad de flujo, ocasionando caos en la movilidad. Cuando usted se encuentre en una intersección, esperando que la luz del semáforo cambie a verde, solo podrán proseguir su marcha cuando haya espacio suficiente para que su vehículo pase completamente la intersección, sin obstruirla, como lo hace el vehículo de color verde. Aunque la luz del semáforo esté en verde, los vehículos solo podrán proseguir uno a uno cuando haya espacio suficiente para que al pasar queden completamente fuera de la intersección, de la línea antibloqueo y de la cebra. Si usted no respeta el espacio peatonal o se queda dentro de la intersección, como lo indican los vehículos rojos, cuando la luz del semáforo cambie, dando paso a otros vehículos, estos no podrán avanzar, ocasionando riesgo de accidente, represamiento de vehículos y bloqueo de la intersección. Esto aplica para todas las intersecciones con o sin semáforo, incluso sin línea antibloqueo. La movilidad también depende de ti. Mire, yo no conozco a la señora Marisol Franco, ni a ninguno de sus familiares, ni mucho menos tengo nada que ver con su marido. Ustedes saben quién es. Pero me choca que a esta señora se le esté manejando como si fuera una gran figura del narcotráfico, en su condición de detenida y conducida al tribunal con esposas y guardias tapados y dándole largas a la revisión de su medida de coerción. Una mujer que tiene hijos pequeños, unos mellizos creo, que debe amamantar y debe cuidar. Yo tenía entendido que lo que se buscaba con eso era que su marido negociara su entrega, pero él ya está agarrado en Colombia y posiblemente se lo lleven para Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tener a esta madre en una cárcel cuando bien podría estar en prisión domiciliaria con un localizador en los tobillos si se quiere? Digo, a menos que haya cosas que uno no conoce, ¿verdad? Porque también puede ser que uno no conozca ciertas cosas. Pero me inquieta eso, no sé, como que me parece que no es necesario, digo yo. Felicitaciones a don Luis de León, el de la Fuerza Bochista, por su pronunciamiento de que, dijo él, que todos los sectores del país abogan porque continúe el modelo económico actual que vivimos. Caramba, habría que ver a qué modelo económico él se refiere, porque tenemos varios. Hay uno, por ejemplo, que beneficia a muchos funcionarios, pero que no funcionan. Sin embargo, cobran de todos modos sueldos altísimos, hasta en dólares, con bonificaciones, con gastos para dietas, choferes, guardaespaldas, y lo único que hacen es ir a un programa de radio, de televisión de vez en cuando a decir loas al gobierno, más nada, o escribir en un periódico a favor de alguien, del gobierno. Ese es un modelo económico. Hay otro que se corresponde con empleados que ni escritorio asignado tienen en el lugar donde están nombrados, pero a su cuenta de tarjeta de débito le llega el sueldo cada mes. Hay otro modelo económico para pagar periodistas y a interactivos
que se pasan el día llamando a programas de radio y televisión para hablar bien de funcionarios. Hay otro, nada interesante, que es de las pymes, a las que el pago de impuestos no las dejan respirar y viven ahogadas en préstamos bancarios, incluso para pagar impuestos. O sea, bueno, ¿a cuál de los modelos económicos se habrá referido don Luis de León de estos que mencionamos? El candidato presidencial Luis Abinader hizo una serie de propuestas en un mensaje que envió al país en ocasión de la celebración el martes pasado del Día del Poder Judicial. Y en ese mensaje volvió a insistir en su idea de conformar lo que él llama un verdadero ministerio público independiente que actúe al margen de los intereses políticos partidarios. Él entiende que ese procurador debe ser designado por el Consejo de la Magistratura y no por el Poder Ejecutivo. El problema es que si el Consejo de la Magistratura está dominado por el Poder Ejecutivo, como ocurrió cuando Leonel y ocurre ahora, vamos a estar en lo mismo, la misma historia. Miren lo que hicieron con la jueza Miriam Germán. Lo ideal sería seguir la propuesta que hizo el doctor Juan Yadó, de que ese procurador sea designado de una terna propuesta por entidades como Participación Ciudadana, Finjus, etcétera, ¿no? Para que sea alguien verdaderamente independiente del interés partidario político. ¿A usted no le parece? Es más seguro así. Y finalmente por hoy, señores, hay cosas sencillamente incomprensibles. Por ejemplo, si un civil mata a otro, lo investiga y lo acusa ante el juez un fiscal finalmente. Pero si un policía mata a un civil, como fue el caso de los dos jóvenes de La Romana, que fueron asesinados por policías después que los habían esposado, entonces quienes investigan a esos policías es una comisión de la misma policía. Perdón, eso sencillamente no puede seguir siendo de esa manera, porque no importa lo que se diga sobre la seriedad de una comisión y bla, 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 bla. Son policías investigando a policías. Y siempre hay un velo de duda sobre el manto de protección entre colegas. En el caso de La Romana, como fue un asesinato tan obvio, imposible de ponerle paño tibio a eso, de inmediato los remitieron a la justicia civil. Pero en cual sea el caso, salvo en los de asuntos internos, para tomar medidas institucionales, no deben ser policías los que investiguen a policías en asuntos criminales. Eso es sencillamente absurdo. Señores, gracias por estar con nosotros hoy. Fíjense que este es quizás el único programa de toda Latinoamérica que en 30 minutos trata 12 temas diferentes. Hasta la próxima.